Y hoy venimos con un tema muy lindo porque es el amor al servicio. Y cuando empecé a hacer este mensaje, lo primero que viene a la cabeza es el servicio de María y Marta. Automáticamente, ¿verdad? Pero el Señor me decía, no, vamos más adelante. Eso pasó antes de Jesús, cuando Él estaba en medio de ellos. Vamos a ver el servicio después de que Él se va, que esa es la iglesia que estamos viviendo hoy en día. Eso somos nosotros, los que no hemos podido estar con Jesús físicamente, pero venimos dando un legado, una huella de todo lo que los apóstoles hicieron después del tiempo de Jesús. Amén. Así que Él me llevó al libro de los Hechos. ¿Y en dónde estamos? En Hechos. Es una conexión muy linda, porque no solamente es hablar de iglesia, de un grupo, de enseñar, de servir, sino de vivirlo. El servicio, el amor por servir, no solamente es yo quiero estar presente, sino yo quiero dar de lo que Dios me da. Por eso ese mensaje dice, ¿qué dice el mensaje? De lo que tengo te doy. Ese es el verdadero servicio hoy por hoy. De lo que tengo te doy. Por eso todos tenemos que estar examinándonos a diario. ¿Qué tengo para dar? Dinero, amor, tolerancia, comprensión, un abrazo, ánimo, ayuda. ¿Qué tengo para dar? Y nosotros humanamente nos limitamos porque a veces pensamos que lo físico y lo material ya suple todo, toda necesidad. Y no es cierto. Hay cosas que Dios mismo nos ha enseñado y nos ha pasado por procesos que ni siquiera con todo el oro y la plata que tengamos podemos ser sanos, podemos ser libres, podemos ser felices. La gente dice, no, es que cuando yo tenga mucho dinero yo voy a ser feliz, yo le voy a dar a todo el mundo, vamos a estar en una gloria. Pero Dios sabe que no es verdad. Él sí conoce nuestro corazón. Por eso Él dice, todo lo que yo doy, tú lo das. Por eso todo tiene un tiempo para sembrar y cosechar. Por eso Él nos pide procesos de oración y oración, y uno dice, pero ¿por qué no pasa? Yo oro, yo pido, no se abre, porque Él está preparando nuestro corazón. Es muy importante aprender a mantener la bendición, porque si no estamos listos, porque si no estamos fuertes, podemos abrir las manos y dejar caer esa gran bendición. Y Dios dice, no quiero que ninguno se pierda, ninguno. Así que hoy venimos con una historia muy interesante y está en los libros de los Hechos. ¿Quién ha leído el libro de Hechos? Uy, acá, ¿y en Bogotá cuántos? Muy juiciosos. Es muy importante que pues tengamos lecturas de la Biblia, pero no solamente leer por leer, sino analizar quiénes eran ellos, por qué hacían lo que hacían, qué convicción tenían en sus corazones para poder hacer lo que Dios les mandó a hacer. No es solamente abrir y decir, wow, Pablo, wow, tremendo, Pedro era un predicador poderoso. No, el Espíritu Santo nos tiene que llevar a una profundidad y decir por qué ellos hacían lo que hacían. Ellos hablaban de Jesús, hablaban de la salvación en un tiempo muy oscuro, donde los mataban, los perseguían, los azotaban. Y mientras yo leía Hechos, habían
versículos que decían, los ponían en la cárcel, los azotaban y cuando los soltaban ellos seguían felices y alegres. ¿Quién se pone feliz después de un azote? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo que no había azote, no había cárcel, no había obstáculo alguno para dejar de cumplir el propósito que Jesús había puesto en ellos. Y todo esto, ¿dónde comienza? En el aposento alto. Diga, mi casa es un aposento alto. Mi iglesia es un aposento alto. Mi negocio es un aposento alto. ¿Y qué significa un aposento alto? Fue un lugar donde ellos se reunieron y desearon que el Espíritu Santo bajara y tuviera ese fluir sobre ellos, ese fuego. Necesitaban a gritos un avivamiento, necesitaban con mucha fuerza ser tocados por el Espíritu Santo, porque Jesús ya no estaba en medio de ellos, pero necesitaban al Espíritu Santo para moverse, para ser dirigidos, para ser guiados, porque solos no podían. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, usted sale de su oración con Dios y dice, ¿y ahora cómo comienzo? ¿Qué hago? ¿A quién le escribo? ¿Qué digo? Señor, tú me pides bendecir a alguien, pero ¿cómo lo hago? Es ahí donde el Espíritu Santo empieza a tomar lugar, porque Él empieza a poner personas, nombres, lugares, situaciones, puertas. Empiezas a tener recuerdos, pero no son porque tú los anhelas o porque tú te dedicas a recordar, sino es porque Él se empieza a mover. Y Dios quiere hoy enseñarnos que para poder llegar a ese nivel con el Espíritu Santo debemos desearlo todos los días de mi vida, todos los días. Diga conmigo, todos los días deseo que el Espíritu Santo se mueva en mi vida. Amén. Así que vamos a Hechos 3, 6, 8. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice, no tengo plata ni oro. Y si ustedes ven en los Hechos de los Apóstoles, me encantó ver la historia y retomarla. Yo había leído Hechos antes, pero esta vez Dios me mostró una cosa tan poderosa, tan linda. Y es que Él se mueve en cada persona. Pero la iglesia se mueve junta cuando cada persona toma su lugar y toma posición para avanzar. Eso es una iglesia. Eso es servir. Eso es estar en pos de. Cuando servimos, el servicio tiene dos enfoques, amor y obediencia. Tú sirves porque amas. Tú sirves en obediencia. Humanamente a veces no queremos hacer cosas. Dios nos pide cosas, háblale a fulano, perdona a quiencito, hoy por favor no le hables así a esta persona, no tengas actitud, quita este pensamiento y nos cuesta. Porque son muchas las cosas de afuera que nos abruman. Pero cuando obedecemos, el Espíritu Santo empieza a tomar lugar. Y empieza uno a vivir como otra atmósfera. Uno empieza a ver a Dios en cada lugar, en cada persona, en cada situación, en cada palabra. ¿No les ha pasado que ustedes están en un día muy oscuro y llegó un mensaje, ¡pah!, como lo que la pastora dice y nos enseña mucho? O usted abrió la Biblia y decía, yo te amo tanto, mi amor por ti es incondicional, y uno dice, ay Señor,
necesitaba esto a gritos, porque Él sabe y conoce lo íntimo de nuestro corazón. Él sabe cuando necesitamos a gritos una palabra, un abrazo, necesitamos ser escuchados, comprendidos. Él lo sabe. Pero no nos podemos quedar en solo recibir. Tenemos que aprender a dar. Y ahí es donde entra el servicio, cuando yo doy de lo que tengo amor, carisma, comprensión, tolerancia, respeto, ayuda, apoyo. Muchas veces nos quedamos cortos en el servicio. Siempre pensamos que nos tienen que decir qué hacer, porque a eso nos han acostumbrado, a eso nos educaron. Pero con Dios es un movimiento constante, constante. Hay que orar, hay que bendecir, hay que estar atentos en los tiempos que vivimos, con una palabra de aliento. Cuando, miren, Dios le da a uno hasta el don de escuchar. Escuchar es de sabios. ¿Ustedes en algún momento han oído esa frase? Escuchar es de sabios. ¿Por qué? ¿Qué hace un sabio? Primero, escucha y calla para analizar, para entender y no para juzgar. Eso hace un sabio. Entonces, hasta eso Dios nos da el don. Y por eso Pedro decía, yo no tengo plata ni oro, ¿verdad? Decía, pero de lo que tengo te doy. Ellos de que estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso él tenía esa audacia de decir, en el nombre de Jesús, párate, levántate y anda. Y eso es muy poderoso, porque cuando empezó todo este movimiento de Pentecostés, cuando ellos fueron al aposento alto, cuando se llenaron, cuando oraron, cuando sintieron que el fuego abrasador del Espíritu empezaron a caer sobre ellos, ellos se llenaron de una convicción mayor. No había azote que importara, no había cárcel que no estuvieran, no había persecución, no había nada que los detuviera. Y esa es la iglesia que Dios quiere hoy. No nos puede detener la angustia, la confusión, la tristeza, la autocompasión. Los problemas siempre han existido. La diferencia es cómo los percibimos, cómo los interpretamos y cómo los llevamos. ¿Cuántos quieren ser como Pedro? Como Pablo, como Bernabé, como Timoteo, esos apóstoles que se levantaron en pos de una causa y de un solo Señor, que es Jesús. Es muy importante saber a quién servimos y qué servimos. A veces pensamos que servir es hacer cosas para alguien, para una institución, para llevar a cabo una idea, pero el servicio va mucho más allá. Porque cuando tú pones a Jesús en medio de tu ecuación, de tu familia, de tu negocio, de todo lo que tú haces, tú empiezas a servir desde diferentes áreas. Todo lo que tú haces sirve, apoya, suma, no resta, sino suma. Entonces la pregunta hoy, ¿quién es Jesús para ti? ¿A quién tú le sirves? ¿A quién le sirves? Si Jesús viniera hoy, ¿qué le podrías decir? No, es que yo tengo unos ahorros, pero es que yo los iba a poner en la iglesia, pero en otro momento. No, es que imagínese que yo tenía tantas ganas de sembrar Biblias, pero era en otro momento.
Es en el ahora. Los apóstoles todos se movían en el ahora. Ellos fueron llenos y ejecutaban poder. Eran llenos y ejecutaban poder. Pedro no le dijo al paralítico, cuando yo vuelva te voy a conseguir una camita, espérate ahí, mañana vuelvo y paso. Él dijo, en el nombre de Jesús, levántate, anda. Nosotros tenemos poder en el nombre de Jesús. Pero a veces nos olvidamos de ello y lo tomamos muy livianamente. Lo usamos para nuestro beneficio, pero no para el beneficio de los demás. Aun cuando ustedes tengan conversaciones con personas en su familia, en sus amistades, con cualquier tipo, de cualquier tipo, siempre ponga a Jesús, Señor, hazme entender lo que tú quieres que yo entienda. Déjame decir lo que tú quieres que yo diga. Hay muchos dones, talentos, pero no los da el mundo, los da Dios, porque lo que da Dios no lo quita el hombre, sino al contrario, se multiplica. Y eso lo vamos a ver en en Santiago 1:17. ¿Qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación, ni sombra de variación. ¿De dónde vienen los dones? ¿De sus manos? ¿De su conocimiento? ¿De la universidad? Esas son herramientas que tenemos en el día a día. El intelecto es una herramienta más, pero el don viene de lo alto. Cuando Dios a ti te equipa, no te lo puede quitar nadie. Nadie. Al contrario, tenemos que estar edificándolo todo el tiempo. Si soy buena para orar, bueno, quiero orar más. No por mí, por muchos más. Si soy buena para dar consejos, Señor, me tengo que instruir. ¿En dónde? En la palabra. Leyendo libros, como lo dice la pastora. Ella es una consejera nata. ¿Cuántos han sido bendecidos por esos consejos? Aunque a veces son duros, pero son reales. Son reales. Y esa es la verdad que Cristo nos llama a tener en nuestra vida. No solamente a ser oidores, sino hacedores, dice la palabra. Porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. Estamos en un tiempo donde todo se mueve con mucha velocidad. El diablo no para. Entonces, ¿usted por qué sí para? Todas las angustias, las preocupaciones, todas esas cosas vienen siempre a restarnos la fuerza. Pero Dios nos da un poder que viene de lo alto. Él nos llena de dádivas, Él nos da su consejero, nos da su Espíritu Santo, que nos da poder. Diga conmigo, el Espíritu Santo me da poder. El Espíritu Santo quita todo temor de nuestra vida. Quita absolutamente todo. Y en Hechos, esa no está ahí, pero dice en Hechos 5:32, dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes obedecen. ¿A quién Dios le da al Espíritu Santo? A los que obedecen. Muy bien. ¿Y esa obediencia de dónde viene? Del amor que tenemos a Dios. Nuestra pregunta tiene que ser, Señor, ¿en dónde tú quieres que yo me mueva? ¿Qué quieres que yo haga para ti y por ti? Estamos acostumbrados a dar lo que nos sobra, lo que pensamos que, bueno, tal vez eso le va a servir a esa persona. No, tenemos que dar todo y más, todo y más. Dios a ti te dio lo más precioso que Él tenía, que fue su Hijo amado.
Él pagó por ti, por mí, todos los pecados. Entonces, en agradecimiento a Dios, ¿qué tú tienes para darle? Ay, es que bueno, cuando alguien me diga qué hacer, yo lo hago. No, las ideas están de continuo, las ideas están allí, pero tenemos que estar en pos de ellas. Tenemos que buscar cómo servirle a Dios. Nosotros no tenemos que esperar que Él venga y nos diga, mira, tú tienes que ir, tienes que hacer, tienes que moverte. No, no hay nada mejor que estar en pos de algo y es Jesús y de alguien que es Jesús. Nuestra iglesia necesita ser movida por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones, no por nuestros pensamientos, sino por nuestras convicciones. Esas creencias que van adentro de nosotros, lo que se nos enseña a diario. ¿A dónde tú pones esos mensajes? ¿A dónde? ¿En el intelecto? Tienes que bajarlo al corazón para poder practicarlo. Amén. Así que vamos a Colosenses 3, 23, 24. ¿Qué dice Colosenses? Para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Dice, hágalo de mala gana. No, ¿verdad? Hágalo cuando quiera. Trabaje como le parezca. No. Dice, hagan lo que hagan, absolutamente todo. Y ahí nos vamos a conectar. Ustedes, yo, todos, estamos en una posición de servicio, sea en una casa, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en el gobierno, sea donde Dios lo ponga y donde Dios lo tenga. Trabaje de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿A quiénes servimos? A Cristo, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida y queremos tener protagonismos, queremos brillar, queremos que nos digan, wow, si tú no hubieses venido, esto no funciona. No. No, 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 eso ya está mandado a recoger. Nosotros tenemos que hacerlo por convicción. Cuando leemos los hechos, eran muchos. Era Pedro, era Pablo, era Bernabé, Silas, Timoteo, Aquiles. Eran tantos que cada vez se acercaban más, y eran como cuando estamos en una carrera, ¿no? Le damos el testigo a uno y sale a correr, le damos el testigo a otro y sale a correr. Eso es lo que Dios quiere, un movimiento. Ya no nos quedemos sentados esperando a ver qué va a pasar y amén y aleluya. No, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que mover. Si el Espíritu Santo se mueve en mi vida, yo también tengo que hacer que se mueva en otra. Hace poco yo hablaba con una persona que necesita al Señor a gritos, a gritos. Y le hablaba y le aconsejaba, pues, no sé, de lo que tengo te doy, ¿verdad? De lo que tengo te doy. ¿Qué le doy? Palabra. ¿Qué le doy? Lo que Dios pone en mi corazón. ¿Qué le doy? Aliento. Y en algún momento de la conversación esta chica me dice, ay, no me hables más porque es que me estás transformando mi mente, me dijo. No, me estás cambiando mi forma de parecer y no, creo que lo vamos a dejar ahí. Y dentro de mí yo decía, no soy yo, es el Espíritu Santo que se está moviendo en tu corazón y te está llevando para que hagas lo que es correcto. Pero ella estaba bloqueada y cuando empezó a abrirse y a percibir lo que Dios tenía para ella, el enemigo automáticamente levantó
un muro y dijo, no, déjame aquí, no quiero recibir más. Y eso es lo que sucede hoy en día. Cuando ustedes le hablan a otras personas de Dios, a veces ni siquiera son las palabras, sino es el acto físico. Empiezan a voltear los ojos, cruzan los brazos, empiezan a mirar para el cielo y uno dice, wow, ¿cómo prestan de atención, verdad? Wow, tremendo. Pero no somos nosotros. Ellos están rechazando la santidad que nosotros estamos hablando, porque cuando hablamos de Jesús hablamos santidad, hablamos verdad, hablamos propósito, hablamos ayuda, hablamos lo que es correcto. Por eso esa pregunta de hoy, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué Jesús tú le das a otras personas? El que reconcilia, el que ayuda, el que liberta, el que sana, el que transforma, o el castigador, el que juzga, el que critica, el que quita, pum, pan, porque es que si ve cómo Dios castiga, no. Dios no castiga a nadie. Nosotros mismos somos los que nos flagelamos. Nosotros mismos somos los que nos metemos en círculos y ciclos porque no queremos rendir áreas que Él nos ha venido pidiendo hace años, porque no queremos prestar atención, porque no queremos estar en pos de lo que Él nos llamó. Ustedes se imaginan que Pedro le hablara a Bernabé y Bernabé perdido. Ay, ¿a dónde es que usted me dijo? ¿Qué? Ay, no, usted me dijo Antioquía, pero yo me fui para otro lado porque es que a mí me pareció, es que imagínense que, no sé, me parecía, Asia estaba como con más necesidad. ¿Ustedes se identifican a veces con esas situaciones? Y a veces Dios dice, ¿por qué te fuiste para allá si te estaba diciendo específicamente hacia dónde ir? ¿Qué decir? ¿Con quién actuar? Pero nuestro verdadero servicio viene cuando somos obedientes, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando nos dejamos dirigir. Nosotros tenemos una cabeza y esa cabeza tiene a Cristo como cabeza. Amén. Eso no se nos puede olvidar. Dios es la cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia tiene cabeza. ¿Quiénes son nuestros pastores? Todo tiene un orden. A Dios no le gusta el desorden. Por eso tenemos que estar en pos de Él y para Él. Vamos a ir a Romanos 11:36. Porque dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Cuando a veces tenemos esas ideas bonitas y creativas, pero no estamos en comunión con la iglesia, con lo que Dios nos unió, nuestro servicio es en vano. Nosotros somos un equipo, somos una familia. Ellos tenían algo en común y eran ser guiados por el Espíritu Santo. Ninguno de ellos hacía su propia voluntad. Ninguno de ellos tenía su plan caritativo perfecto. No, todos tenían una sola alineación y un solo propósito. Pero eran guiados por el Espíritu Santo a hablar las buenas nuevas de Jesús. Dice, esta no está, pero dice en Hechos 11, dice, Él traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda la familia. Y estaban hablando de Pedro.
Ellos tenían que hablar de Jesús en clave, porque todos eran exiliados, porque en ese tiempo los romanos eran persiguiendo a los cristianos, a los que creían en Jesús. Hubo una gran división cultural. Los gobiernos se levantaron, eran muy opresores de la verdad. Querían matar a sangre viva a todo aquel que creyera en Jesús. Y no es nada diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros somos perseguidos, acusados, atormentados, abrumados, criticados, juzgados por creer en Jesús. A veces somos rechazados. Ay, otra vez usted con Jesús, sí, tan lindo. Sí, él inspira mucha paz, pero no la viven, no la quieren. Es que usted habla muy bonito, pero del hablar al hacer, ¿qué hay que hacer? Por eso cuando él decía, Pedro, él trae un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Diga, yo hoy tengo un mensaje, el cual serán salvos yo y toda mi familia. Amén. Lo tenemos que creer, tenemos que saber que Dios nos está poniendo un nuevo tiempo para movernos. Todos ellos eran instruidos por el Espíritu Santo y tenemos que desearlo de día y de noche. Es más, el Espíritu Santo era tan poderoso que hay un gran ejemplo y fue cuando ellos empezaron a reunirse y empezaron a crear las iglesias y empezaron a enviar a cada territorio, ¿no? Cada apóstol. Y la gente venía y traía sus bienes. Y hay un ejemplo muy bueno, que era Ananías y Zafira, y eso está en el capítulo 5 de Hechos. Y hay un pedazo en el que ellos recibieron un terreno, recibieron algo para agradar a Dios. Y ellos tenían que llevarlo allí, delante de Pedro. Pero pero Pedro, cuando ve a Ananías, le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nosotros no nos podemos quedar con nada, familia, absolutamente con nada, ni con personas, ni con bienes, ni con dones, ni con talentos. Hoy Dios nos llama a servirlo con todo lo que usted tiene, con sus hijos, con su familia, con sus dones, con su dinero, con sus bienes, con absolutamente todo. Porque Él dice, tú no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. El Espíritu Santo sabe absolutamente todo antes de que nosotros hablemos, pensemos, decidamos, nos movamos. Por eso todo lo que tú tienes y le has prometido al Señor, tráelo ahora, en este tiempo. Muévete. Y eso fue Ananías, y él cayó muerto, porque en ese tiempo el Espíritu Santo era tan fuerte. Por eso no podemos tener levemente ni el nombre de Jesús, ni el Espíritu Santo, ni a Dios Padre. Esa alabanza que pusimos, yo creo en Dios, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos llamamos cristianos, tenemos un gran peso, una responsabilidad, un testimonio que mantener. No es fácil, pero más difícil es mentirle a Dios. Eso sí es muy fuerte.
Y al escuchar estas palabras, Ananías cayó muerto, y el gran temor se apoderó de todos los que entraron y vieron lo sucedido. 3 horas más tarde entró la esposa. Sin saber lo que había ocurrido, dice, dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu Santo del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Y en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Esto nos tiene que enseñar mucho, familia. Nosotros no podemos tomar levemente la palabra de Dios. Él está con nosotros todo el tiempo, examinándonos y llevándonos a niveles más fuertes, más fuertes. Por eso dice, tenemos que ganar y mantener. Hay una laminita que dice, ¿qué dice? Tenemos que ganar y mantener para avanzar. ¿Mantener qué? Nuestras promesas. Todo lo que tú le has dicho al Señor, tienes que hacerlo ahora. No cuando tú pienses que sea el tiempo correcto. El Espíritu Santo te ha movido a sembrar, a hacer, a moverte, a orar, a ayudar. Hazlo ahora. Eso es servir. No podemos dejarnos amedrantar por los tiempos que se mueven. Allá afuera hay mucha contaminación visual, espiritual, bueno, de todo tipo. Pero nosotros somos más fuertes porque el que está en nosotros es mayor que el que está en este mundo, dice la palabra. Tenemos que vivirlo. Tenemos que avanzar como familia de Cristo que somos. ¿Y por qué les está hoy mencionando Bernabé? Bernabé me pareció un personaje muy interesante. Y fue porque Bernabé, a él lo buscaron, porque él tenía un don muy poderoso y era consolar. A veces creemos que los dones que Dios nos da solamente son manuales, de físicos, de trabajo. No. El propósito de ayudar, el propósito de servir va más allá. ¿Cuál es tu propósito para servir? Esa es otra pregunta que usted tiene que hacerse hoy. ¿A quién sirvo? A Jesús. ¿Y cuál es mi propósito? Hacer avanzar a la iglesia. Cuando yo me pongo en pos de Jesús, la iglesia avanza. Porque así como todos ellos estaban en posición y guiados, pudieron avanzar y pudieron llevar el mensaje de salvación no solamente a los refugiados que estaban en Roma, sino a Asia y a todas las regiones que habían alrededor. Habían griegos, habían judíos, habían romanos, había tanta gente con tanto nivel cultural diferente, pero hablaban un solo idioma y un solo amor, que era el de Jesús. Amén. Así que Bernabé tenía un don y era consolar. Dice, cuando lo encontró, esa no está ahí, pero dice, durante todo el año, Bernabé fue a buscar a Saulo. Y cuando ellos se encontraron, se fueron a Antioquía. Y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Cuántos habían ahí? 2 y la iglesia. En ese tiempo no habían multitudes como las hoy en día. En ese tiempo se reunían 4, 5 personas y eso. Y decían, por un año se reunieron los dos. Porque dice su palabra que donde están 2, 3 o más, allí mora la presencia del Señor.
Y dice, y ahí fue donde se les conoció y se les llamó cristianos por primera vez. Cristianos no es andar solo, ni pertenecer a algún lugar, ni tener un logo y decir yo lo soy. Yo soy parte de una familia. Y cuando yo soy parte, yo apoyo, yo hago, yo me muevo, yo edifico, yo escucho, yo entiendo, yo discierno. Si me dicen que hay que orar, yo oro. Si me dicen que hay que ayunar, yo ayuno. Si me dicen que hay que limpiar, yo limpio. Si me dicen lo que tenga que hacer, lo hago. Pero no puedo seguir esperando que el Espíritu se mueva cuando yo no hago nada. Así que diga hoy, yo hoy seré un instrumento en las manos de Dios. Esa semana tuve un tiempo muy lindo, que yo digo que todo lo que uno vive es porque Dios se lo permite. Y haciendo un ejercicio que estábamos haciendo con la pastora, me tocó oír a audios muy viejos que tenemos, pero ustedes no saben el poder y la unción que había en cada uno de ellos. Los testimonios, ustedes miren a su alrededor y ustedes dicen, aquí no hay nadie. Acá hay 2 personas, 2 globitos. Nunca subestimen el poder de Dios, nunca. A veces pensamos que Dios no actúa, que Dios no hace, que Dios no se mueve como queremos. Pero basta que uno se levante para creer. Basta que uno se edifique para mover. Y cada prédica, cada oración, cada clase, todo lo que este ministerio les ha dado a ustedes como familia, como empresarios, como hijos, ha sido muy poderoso. Ustedes pueden ver atrás. Ustedes pueden ver atrás y no estamos donde estábamos antes. Pero solamente es porque Dios nos ha llevado a otro nivel. Porque nos ha hecho mantener, estar firmes para poder ganar. En cada valle, mientras yo leía Hechos, Él me mostraba que cada uno tenemos una antorcha en medio de la oscuridad y esa antorcha dirige nuestro camino y podemos entrar a otro lugar y a otro lugar, pero no nos podemos quedar quietos. Todos hemos pasado procesos, todos hemos pasado situaciones, circunstancias, enfermedades, pero de todas nos ha librado el Señor. De todo, de todo. Es tanto que yo decía, Señor, en esta semana yo me analizo mucho y yo me pregunto y me examino y digo, Señor, ¿cómo hicimos en pandemia para vivir? Fue un ataque tan fuerte, mental, psicológico, financiero, de salud. Hay gente que todavía sigue en depresión, gente que no pudo pasar al otro lado, sino se quedaron allí y murieron. Familias que se desunieron, hijos que se perdieron. Pero usted hoy está aquí por la misericordia de Dios, porque nunca se paró, porque siempre estuvo un mensaje de aliento. Por eso el mensaje de hoy decía, de lo que tengo te doy. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes? Hay una palabra y decía, en Hechos 17 decía, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas.
como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien nos da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Esta palabra es muy poderosa. Él no necesita de ti, de tu dinero, de tus grandes ideas, de tus ganas de servir hoy, tal vez mañana no. Él no necesita de nada, al contrario, Él nos da aliento, nos infunde fuerza, fortaleza, porque Él quiere ser como ese Dios todopoderoso que sopla y nos envía, sopla y nos envía. Pero para eso tenemos que estar conectados con el cielo, conectados con lo que Él tiene para nosotros. Por eso, familia, los que están en Colombia, todos aquellos que se mueven para ir a ese lugar, yo los felicito, los exalto, los honro, los valoro. Porque es que ustedes no están yendo a un lugar constituido, como dice aquí, construido por hombres. Ustedes van a buscar la presencia de Dios para llevarse la mejor parte a sus casas, para instruir a sus hijos, para edificar sus matrimonios, para hacer familias entendidas, fuertes, estables. Nosotros vivimos en tiempos muy oscuros y el que no lo entiende, el que no lo quiere ver, se engaña a sí mismo. Por eso, todos los días tenemos que buscar a Dios. Señor, muéstrame. Señor, guíame. Señor, cambia esa actitud de mi corazón. Señor, cambia esa palabra que no me sirve. Señor, cámbiame esa forma de hacer las cosas, porque no tengo que hacerlo a mi manera, sino a la tuya. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Pues bueno, sométete. Es tiempo de vivir otra generación. Es tiempo de romper esos moldes. Es tiempo de estar en pos, de servir a quien a tanto amamos, y es a Jesús. Vemos cómo los gobiernos se levantan, las naciones se levantan. Vemos cuántos hombres tienen tantas perversidades en su cabeza que esas noticias no paran. Pero allá afuera no paran. ¿Y la iglesia? Nosotros somos una familia. La gente nos puede ver pequeños, pero para Dios somos muy poderosos. Somos grandes. Por eso todo lo que usted aprenda aquí, no lo tome livianamente. Yo amo esas ovejitas online y yo le digo a la pastora, amo cuando me dicen necesito la prédica. La necesito ya. No es cuando ellos quieren, cuando salga, cuando de pronto. Es ahora, porque ven una necesidad, porque hay que recibir ese mensaje. Y ellos no solamente la comparten y escucha a ver qué quiere y bueno, me dice qué le pareció. No, yo no creo, no. Ellos están teniendo como un discernimiento en su espíritu para poder dar un mensaje de aliento. Eso es servir también. Cada vez que ustedes comparten una prédica, cada vez que ustedes se acercan a los pastores en pos de poner todo, dice el Señor, todo lo que ustedes han recibido de Él para el servicio de la iglesia, seremos recompensados con un gran galardón, hoy y siempre. Por eso no nos acostumbremos a venir. Eso la pastora una vez lo mencionó y me pareció muy curioso porque es verdad, no es un club social. Ay, voy a tomar café, qué rico, ¿cómo estás? Qué lindo. No, Señor, yo vengo a recibir tu presencia, tu porción, tu palabra. Necesito que entres a lo más profundo de mi ser. Necesito tener temor santo. Necesito saber que tú te mueves en mi vida, que mis oraciones son escuchadas.
Pero mis oraciones no es lo que yo quiero, sino es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Bueno, ¿y qué tengo que hacer, pastora? Mira, tengo este dinero, quiero sembrar aquí, quiero sembrar acá, pero no el quiero, lo hago ahora. Como decía Pedro, que le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. No le mintamos más a Dios. Sé uno, sé sincero, sé íntegro delante de Él. Él hasta conoce nuestras oraciones cuando son genuinas. Y Él nos dice, ay, otra vez, llegó otra vez. A ver, bueno, vas a llorar 2 minutos, te vas a derramar otros 30, vas a poner una canción, pero vas a seguir con la actitud, vas a seguir con el lenguaje que no está correcto, vas a seguir con esto y con lo otro y ta. Ustedes saben que cuando Dios los escucha, ustedes se transforman. Cuando ustedes salen de una oración y salen que quieren dar ese amor, que ni siquiera ustedes saben de dónde viene, es porque es Dios en ustedes. Cuando ustedes quieren ayudar, háganlo de buena gana, como decía Colosenses, para el Señor. Aún, y eso es algo, un testimonio real, a mí me ha tocado aprender a servir en mi casa. No me gustaba, sinceramente no me gustaba. Yo quería estar siempre afuera, hasta que entendí que los tiempos de Dios son perfectos. Y si Él me necesita poner adentro de mi casa, es porque hay allí un propósito y una bendición. Y esa bendición ha traído más fe, más esperanza, más educación, más entendimiento, más intimidad. Por eso, de donde estamos, cada uno de nosotros tenemos que servir y dar lo mejor, no un poco, lo mejor. No esperemos más que se nos llame y se nos diga lo que tenemos que hacer. Ustedes se imaginan que el esposo llegara y, ay, mira, tienes que lavar la ropa, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá, tienes que moverte acá, mira, el perrito está sucio. Si yo estoy dentro de un lugar, yo necesito empezar a ver lo que hay para ayudar, para servir, para moverme, para mantenerlo. Amén. Así que bueno, vamos a darle gloria a Dios por este tiempo, por este momento tan lindo, y que todos sirvamos con un corazón apasionado por Él. No dejemos nada atrás, sirvamos con nuestros talentos, nuestros dones, con nuestras primicias, con nuestra familia. Para terminar, tenía una palabra que estaba en Hechos 5, 18, 21. Y también fue algo que Dios me habló bastante mientras leía esto. 5:18 decía, dice, entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Amén. ¿Quién los sacó de la cárcel? Un ángel, ¿verdad? ¿Quién los ha sacado a ustedes de tribulaciones, de angustia, de desesperación, de momentos difíciles? Los ángeles que manda Dios. Y dice, y abrió las puertas, y el ángel le dijo, ¿qué le dijo? Quédate, siéntate. No, él le dijo, vayan y preséntense en el
templo y comuniquen al pueblo este mensaje de vida. Todos tenemos un mensaje de vida para otros. Todos somos instrumentos en las manos de Dios. Y eso es algo que no podemos tomar livianamente. Por eso, antes de que usted hable, escuche. Antes de pensar rápidamente, criticar y juzgar, entienda el contexto, las personas, lo que pasan, sus situaciones, y hable palabras de aliento y de vida. Porque nuestra boca tiene que ser siempre para la gloria de Dios. Amén. Amén.